Descubrimiento de la doble hélice. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins tomaron las primeras imágenes de rayos X del ADN por medio de la cristalografía. Linus Pauling había descubierto una estructura importante de proteínas en 1951 y creyó que el ADN podía tener una estructura similar de 3 hélices. Mientras tanto, Watson, biólogo, y Crick, un biofísico, estaban trabajando juntos en un laboratorio en Cambridge, Inglaterra. Su trabajo se centró en la estructura del ADN. Ellos creían que la teoría de la triple hélice era correcta. Franklin les informó de su error debido a las cristalografías que había tomado. Tiempo después, Wilkins les envió sus estudios y cristalografías sin permiso de Franklin. Con las fotografías, estudios y demás encaminaciones, en pocas semanas lograron comprobar que era cierta la doble hélice. Luego explicaron la teoría y mandaron una carta para que esta fuera publicada en una revista. Los créditos se les cedieron a los 3 autores, pero para Franklin no fue una buena noticia ya que era de su autoría. Técnicas de reanimación. James Elam demostró que el aire expirado era suficiente para mantener una oxigenación adecuada. En 1956, junto con Peter Shaffer, inventa la reanimación boca a boca. Un año más tarde, el ejército de los Estados Unidos aprobó el uso de reanimación boca a boca en pacientes sin respuesta. En 1960, un grupo de pioneros en reanimación descubrieron un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene. Combinaron respiraciones boca a boca con compresiones torácicas para crear la reanimación cardiopulmonar RCP. Un socorrista aislado y sin medios practicaba RCP durante 1 minuto antes de pedir ayuda. Se alternaban 5 compresiones y una respiración. Los descubridores de la ventilación de boca a boca eran el Dr. James Elam y Peter Shaffer. Aunque la reanimación boca a boca ya fue descrita en la Biblia usada por comadronas y para resucitar a los recién nacidos, no se había usado hasta que fue descubierta en los años 1950. El estado vegetativo. El estado vegetativo fue descrito en 1972 por Janet y Plum. En el estado vegetativo no pueden hablar ni hacer cosas que requieran pensamiento o intención consciente y no tienen conciencia de sí mismas ni de su entorno. Desde el punto de vista ético, antiguamente se estimaba que constituye un atentado contra la dignidad del ser humano retirar la hidratación y la nutrición a un enfermo en estado vegetativo persistente. Primer trasplante de riñón. En 1954 se realizó el que puede ser el primer trasplante renal de donante vivo con éxito. Fue en el Peter B. Brigham Hospital de Boston, donde el equipo de Murray, Merrill y Harrison realizó un trasplante entre una pareja de gemelos univitelinos de 23 años. Primer trasplante de corazón. El primer trasplante de corazón de humano a humano fue realizado por el equipo del cirujano sudafricano Christian Barnard, formado parte del cual se encontraba, aunque mantenido en la clandestinidad, Hamilton Naki, en el Hospital Groote Schuur en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 3 de diciembre de 1967. El paciente fue Louis Washansky y la donante fue Denise Darvall. ¡Centro en crisis! ¡Por favor, reacciona! Fecundación animal in vitro. La historia de
la fecundación in vitro en mamíferos se remonta a 120 años, en 1878. Scheck fecundó in vitro ovocitos de conejos con espermatozoides homólogos. Sin embargo, la tecnología actual de la fecundación in vitro se inició hace 40 años, en 1959, cuando Chang observó a través del microscopio por primera vez este fenómeno en gametos de conejo. Desde entonces, la biotecnología ha contribuido de manera definitiva al estudio de la reproducción en animales y en los seres humanos. La píldora anticonceptiva y el control de natalidad. La píldora recibía el permiso para ser dispensada y vendida en 1960. La píldora como método anticonceptivo hormonal se autorizó por primera vez en Estados Unidos. El científico Carl Jurgens patentó un derivado de la hormona del cuerpo lúteo femenino como método anticonceptivo, la progesterona. 3 de cada 4 mujeres dijeron que la pastilla anticonceptiva es uno de los avances médicos más importantes del último siglo y que ha tenido un impacto positivo sobre la vida diaria de las mujeres. Control de la natalidad. Algunas prácticas tradicionalmente utilizadas como herramienta de control de natalidad, como el aborto y el infanticidio, la utilización de técnicas anticonceptivas poco seguras, el abandono y vagabundaje infantil, la fragilidad de familia obrera, el problema de ilegitimidad, el trabajo infantil y femenino, y las malas condiciones de salud de los sectores populares fueron vistas por las élites profesionales como las verdaderas causas que frenaban el desarrollo social y económico del país. En 1965 se crea la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, el brazo privado del Sistema Nacional de Salud para la aplicación de los programas de planificación familiar. Primer nacimiento como resultado de la fecundación in vitro. La ciencia ha permitido conseguir muchos avances desde que en 1978 nació el primer bebé con la técnica de fecundación in vitro. Fue una niña y llegó al mundo en el Reino Unido, más concretamente cerca de la ciudad de Manchester. Lo que aquel día fue un logro revolucionario, hoy en día se ha convertido en una práctica muy habitual. Muerte cerebral. En 1968, un comité de expertos de la Universidad de Harvard propuso una definición del coma irreversible, a la que denominó muerte cerebral. Este artículo surgió de una cuidadosa observación clínica que registró la necesidad de plantear una conducta especial frente a pacientes en coma con daño cerebral irreversible y normatizar las condiciones en las cuales debe efectuarse la ablación de órganos del donante para los trasplantes de órganos. Existe un tipo de muerte en donde el primero de los órganos en fallar y entrar en un estado de daño irreversible es el cerebro, y por lo tanto a este suceso se le llama muerte cerebral. La muerte cerebral debe ser certificada por un equipo médico, donde uno de ellos sea un neurólogo o neurocirujano. El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa principalmente en la pérdida de los reflejos troncales, entre ellos los de la respiración. Uno de los exámenes necesarios para su diagnóstico es el test de apnea, que mide la reacción del cuerpo al retirar el soporte ventilatorio y que evidencia la incapacidad del resto del cuerpo de mantener sus funciones, y por lo tanto esto llevará a una parada cardíaca inevitable.